Esto que les voy a comentar no está comprobado en la historia. Es posible que sea verdad, pero es posible que solo sea una pequeña leyenda que por ahí se inventaron, pero se la inventaron hace siglos atrás. No es que se la hayan inventado recientemente. Cuando Siddhartha Gautama llegó al templo Shaolin en la China, él iba con el deseo de ayudar a los monjes del templo y de compartirles su conocimiento. Los monjes lo rechazaron y no lo recibieron en el templo. Él, no teniendo alternativa, escaló la montaña y se quedó ahí haciendo meditación durante 9 años. Durante estos 9 años, los monjes se percataron de la presencia de Siddhartha y entonces subían, le llevaban algo de comer, le trataban de atenderlo y trataron la forma de que él bajara al templo. Pero Siddhartha no quiso. Permaneció 9 años en meditación así profunda. Al cabo de esos años, los monjes pensaron, vamos a construirle, mejor dicho, le vamos a acondicionar una cueva. Y entonces ellos arreglaron la cueva y le dijeron que se la habían preparado. Entonces él se levantó y se trasladó a la cueva. Y ahí se volvió a quedar 4 años más en otra meditación profunda. Hasta que llegó el momento en que él se sintió preparado y bajó al templo. Por supuesto, en ese momento lo reciben, lo acogen en el templo y él empieza a transmitir conocimiento. Aquí surge el Zen. Esto sí es real. Siddhartha Gautama es la persona fundadora del Zen, o sea, de la meditación que está implícita en el karate. Entonces empieza a enseñar, pero se da cuenta que los monjes eran sumamente débiles, se enfermaban, se desmayaban, desistían del entrenamiento, pero del entrenamiento de la meditación. Entonces él se pone a pensar qué les está pasando a estas personas y se da cuenta de que el problema que tienen es que son débiles, físicamente hablando, no mentalmente. Físicamente hablando son débiles. Entonces viene y él, durante todos esos años que pasó en la montaña, tuvo oportunidad de observar a los animales y darse cuenta de cómo se defendían, de cómo actuaban en la pelea. Entonces él aprendió
de los animales y esto lo adaptó al cuerpo humano y creó una rutina de 18 movimientos para ayudar a los monjes a que mejoraran su estado de condición física. Y a través de esta rutina lo logró. Ellos se recuperaron, se fortalecieron y pudieron continuar con el aprendizaje de Zen. Siddhartha, él fue un príncipe de Nepal. Siendo príncipe, lógicamente tuvo que aprender también técnicas de guerra, técnicas de combate. Y por eso él tenía ya la capacidad para pelear, para combatir. Entonces, le deja a los monjes del templo Shaolin la base de lo que se llegó a convertir en las técnicas marciales del templo Shaolin. ¿Ya? Eso es Sei Pai. Pero recuerden que les dije, puede que esto solo sea una manera de encontrarle el por qué se llama Sei Pai. Porque los nombres de las katas normalmente no han tenido una, no se ha dado a conocer su significado de las katas que tienen nombres originales de antaño, porque hay muchas katas que ya tienen nombres más recientes. Entonces sí se sabe un poquito más de por qué se llaman como se llaman. Pero en el caso de Sei Pai, la única explicación que hay es la que les acabo de comentar, con base a lo que sucedió hace 500 años, más o menos, aproximadamente, cuando Siddhartha Gautama estuvo en el templo Shaolin. ¿Ya? Les digo pues para que ustedes, yo sé que a mí me pasa, yo siempre quiero saber más de por qué se llama una kata como se llama, o de qué significa esto o qué significa lo otro. Entonces, pero recordemos también, estas explicaciones no tienen un fundamento en documentos, solo ha sido transmitido verbalmente y puede ser que no sea la exactitud de lo que se está diciendo. Solo hay que conocerlo, solo es por cultura general, digamos, que se puede comentar, pero que sí tiene lógica. Ahora, ¿cuál era la rutina original que enseñó Siddhartha allá en el templo Shaolin? De repente allá en China, por ahí tal vez se puede encontrar, pero si la buscamos aquí en el karate, no lo creo, ¿verdad?